Tengan todos muy buenos días. Siendo las 10:30 en punto, comenzamos hoy nuestra segunda charla en estos que con algo de pretensión he querido llamar ejercicios espirituales de Cuaresma. Realmente, como se los dije ayer, los ejercicios espirituales son un conjunto mucho más amplio de actividades que nos dejan el alma como con el tono suficiente para entrar en relación con Dios ágilmente, para seguir sus caminos, para entender su voluntad, para captar sus mensajes, en fin. Son pequeños aportes que junto con todos los demás ejercicios que ustedes realizan, con su oración personal, con la lectura de la Santa Biblia y con todas las cosas bellas que ustedes seguramente llevan a cabo cada día por su perfección cristiana, por la perfección del amor, que esa es la perfección nuestra, entonces son verdaderos ejercicios. ¿Cuál es el objetivo de los ejercicios espirituales en últimas? En últimas lo dice San Pablo. Somos corredores, todos nosotros. Todos estamos como persiguiendo un premio. Lo que San Pablo nos advierte es que, así como admiramos a los atletas que corren para ganar una corona, una copa o un poco de dinero, nosotros corremos por una copa o por una corona de algo mucho más que plata o laureles. Nosotros corremos por una eternidad dichosa junto a Dios y no dejamos de correr ni de ejercitarnos porque vale la pena. Es verdad que a veces hay obstáculos porque esta carrera no es plana. Es verdad que de vez en cuando tenemos que ejercitar ciertas modalidades, quién sabe si hasta el salto triple, pero no importa lo que nos toque sortear en este camino, ejercitándonos, aunque al final del camino la cuesta se sienta un poco más pendiente, de todas vamos hacia Dios y la meta es un abrazo en el que nos fundiremos eternamente con la Trinidad Santísima y con todos los hermanos que Dios ha llamado por el bautismo y por la fe a este encuentro personal, a esta comunión de amor que será mejor que todos los premios del mundo. Con esta brevísima introducción que espero haya servido para que vamos entonces a entrar en la primera parte con una lectura de la primera carta a los Corintios que espero que les guste mucho. Yo recibí del Señor, dice San Pablo, lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en conmemoración mía. Asimismo también la copa después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en conmemoración mía. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como ya entonces lo han descubierto todos ustedes, hoy quiero hablarles de la Eucaristía. Pocas cosas hay en este mundo que nos reúnen de tal manera a todos nosotros y que nos reúnen con tanto amor como la Eucaristía. Necesitaríamos mucha más ciencia y mucha más virtud de la que este pobre servidor tiene para hablar con precisión
y con profundidad suficiente de las maravillas de la Eucaristía. Pero lancémonos a tratar de decirlo de la mejor manera posible, con la ayuda de Dios, por supuesto, con la que siempre contamos. Para tratar de exponer un poco este misterio, permítanme tomar un esquema de San Juan Pablo II en una de sus cartas más bellas, el final de su vida, que se llama Quédate con nosotros, Señor. Mane nobiscum Domine en latín. Quédate con nosotros, Señor. El esquema con el que el Papa Juan Pablo en esa carta nos ayuda a entender la Eucaristía es tan sencillo como este para que por favor lo memoricen. La Eucaristía es sacrificio, banquete y presencia. Sacrificio, banquete y presencia. O sea, es como, para mirarla de alguna forma, tres cosas, tres realidades simultáneas. Permítanme también, antes de entrar en materia, hacer una distinción entre lo que es complejo y lo que es complicado. Casi todas las realidades con las que nosotros nos enfrentamos son simplemente complejas, es decir, tienen varias partes, varios elementos de comprensión. Para entender la Eucaristía, lo primero que tenemos que entender es que es una realidad compleja, tiene dimensiones distintas. Y es muy importante que guarden esto en sus almitas, porque cuando uno no entiende eso tiende a privilegiar uno de los aspectos, ¿no? Ahorita les voy a explicar eso un poco más. Pero si uno privilegia uno de los aspectos y descuida los otros, entonces ya no entiende bien de qué se trata el misterio. Entonces es una realidad compleja. No es complicado. Complicado es lo que uno no entiende y enreda, ¿sí? Cuando uno no entiende bien una cosa y trata de exponer por un lado y por el otro, uno lo que hace es complicar las cosas. Complicado es aquello que turba el alma. En cambio, las cosas, aunque tengan muchas dimensiones, pero uno las trate de captar en armonía, dejan paz, dejan alegría en el corazón. Espero que este encuentro nos deje mucha alegría y muchos deseos de Eucaristía a todos nosotros. En fin, comencemos por uno de esos tres aspectos que vamos a analizar hoy de la Eucaristía. Eucaristía como banquete, en primer lugar. Vean, cuando vamos a la misa, vemos un recinto muy adornado, que es el templo parroquial, vemos una mesa bien dispuesta con su mantel, ojalá siempre fuera blanco y basta, y vemos que hay cantos, que hay corales, que hay uno que preside la gran comida, en fin, vemos que hay algo que es una fiesta. De hecho, en algunos documentos de la Iglesia se llama banquete. Y de verdad que cuando pensamos en la última cena, ese es uno de los elementos que primero sale a flote. La Eucaristía fue la fiesta de Pascua, la que ya era fiesta hacía muchísimos años para los judíos. Y es una fiesta en la que se servían muchos platos. Era una fiesta deliciosa, entre otras cosas. Sí, claro, también tenía su ritual, pero qué banquete bien servido en cualquiera de nuestras casas, aunque sea sencillo, no tiene realmente muchos platos y por lo menos mucho amor y algún ritual que primero hacemos esto y luego nos comemos lo otro. En fin, porque la Eucaristía es un banquete, nos reúne a todos como hermanos, nos reúne de manera festiva, claro, nos reúne en torno a ciertas cosas que son importantes para nosotros, como por ejemplo las memorias de nuestros santos o de nuestros difuntos. En fin, nos reúne alrededor de motivos precisos y a veces lo hacemos de manera supremamente festiva cuando queremos exaltar o vivir algún acontecimiento en especial. La Eucaristía realmente es un banquete fraterno. Como les dije antes, a veces la gente se queda con un solo aspecto y entonces, primero, para que con el segundo maticemos
o por lo menos entendamos mejor el primero. La Eucaristía es sobre todo un sacrificio. Ah, ¿ir a misa será un sacrificio? Por supuesto que no. Un sacrificio si uno está perezado, pero esa es otra historia. En sí misma, la Eucaristía es un sacrificio. Como lo escuchamos en el texto de la primera carta a los Corintios que les leí al inicio, pero también porque lo sabemos por nuestro catecismo, nuestro Señor Jesucristo instituyó la Eucaristía la víspera de su pasión y tomó pan y vino, pronunció las palabras que ya conocemos todos, inclusive de memoria, y dejó su sacrificio. De hecho, hay una cosa interesantísima. Tal vez ustedes saben que hay dos tradiciones de la Eucaristía en el Nuevo Testamento. La de Lucas y Pablo, aquí leímos a Pablo, y la de Mateo y Marcos, que son un poquitico distintas en cuanto a las palabras, pero perfectamente armoniosas en cuanto a su contenido. En cambio, para San Juan, que cuando escribió ya eran bien conocidos los otros evangelios y cartas de Pablo, pues no es importante transmitirnos cómo fue la institución, sino sus contenidos, lo que él habló sobre los discursos que Jesús hizo antes de entregarnos su cuerpo y su sangre como alimento y bebida verdaderos. En fin, las dos tradiciones coinciden perfectamente en que fue la víspera del Gran Viernes, fue esa víspera en la que el Señor instituyó en recuerdo de su sacrificio el banquete de su cuerpo y de su sangre, en sustitución del banquete del Cordero Antiguo. Fíjense que cuando nuestro Señor le da a sus discípulos la orden de ir a preparar la Pascua, no les pone ninguna limitación. Y lo normal es que encontráramos en estas dos tradiciones o en San Juan alguna referencia al Cordero, pero nunca hay corderos. No hay Cordero en la Eucaristía. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, quien realiza todas las profecías del Antiguo Testamento, se sirve Él mismo como sacrificado para la vida del mundo. Y pensando en su cuerpo entregado, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, o en su sangre derramada, este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por la multitud. Pensando en eso, él piensa realmente en su sacrificio. La Eucaristía, aunque sea un banquete festivo, existe por el sacrificio del Viernes Santo. Se celebró en la víspera de ese viernes porque conmemoró y conmemora hoy el sacrificio del Viernes Santo. Fue entregado, sangre derramada. Ahora, si por la fiesta de la Eucaristía, primer aspecto, podemos muchas veces nosotros celebrar a la Santísima Trinidad o a Santa Rosa de Lima o la Inmaculada Concepción de María, de todas maneras, el centro de la celebración es el sacrificio de Cristo. Que ustedes ya lo entendió, si uno olvida el aspecto sacrificial de la misa, tiende a volver festivo. Y los cantos y ciertas expresiones corporales y algunos instrumentos musicales se vuelven casi en contravía de lo que es el auténtico y profundo significado de la Eucaristía, sacrificio. Dicho de otra manera y con las palabras más positivas que podríamos, vean, porque la Eucaristía es el sacrificio de Cristo entregado a nosotros, confiado a la Iglesia, por manos de los sacerdotes, porque la Eucaristía es ese sacrificio, único sacrificio que nos salva. Por ese misterio, todos los cantos, todas las posiciones corporales, todos los gestos, todo lo que va por dentro de los corazones deberían adaptarse. A veces
pareciera como que nos damos la tarea de volver la misa divertida y olvidamos porque no alcanzamos a captar la realidad profunda que la Eucaristía no es estrictamente hablando solo para nosotros, ¿verdad? Es una celebración de Cristo. Mejor dicho, es por Él, con Él y en la unidad del Espíritu Santo, nada menos que para la gloria de Dios. Por supuesto que Dios derrama todas sus bendiciones y toda su gracia sobre nosotros, pero porque es ese sacrificio que nos adquiere a todos la salvación. Es el sacrificio que de verdad redime, es decir, rescata. Redimir es rescatar algo que se había empeñado, en el caso nuestro, en manos del enemigo, y que Jesús rescata pagando un precio de su sangre. Quedemos claros en esto. La Eucaristía es, ante todo, banquete sacrificial. Es un banquete festivo, por supuesto, pero la fiesta consiste en la del Cordero que se sacrifica por nosotros y por el mundo entero. En este punto, me parece importante recordarles que el sacrificio de Cristo nunca se repite. Un solo sacrificio, mejor dicho, su sacrificio, es suficiente para la salvación, para el rescate, para la redención del mundo entero. Por lo tanto, la Eucaristía nunca pretende repetir el banquete de Cristo, repetir el sacrificio de Cristo. La Eucaristía actualiza, por obra del Espíritu Santo, quien es siempre actual, por obra y poder, por la gracia que tiene la palabra de Dios pronunciada, y por el ministerio ciertamente humilde de los sacerdotes que fueron encargados de hacerlo por mandato de Cristo, prolonga, mejor dicho, actualiza el único sacrificio. No lo repite, lo actualiza. El catecismo de la Iglesia siempre nos ha recordado una pequeña diferencia. Es el mismo exacto sacrificio, no que se repite, no otro, no una copia, sino el mismo exacto sacrificio de manera incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre. Cruento quiere decir que destroza y derrama sangre, ¿no? El primer sacrificio de Cristo fue con efusión abundante de sangre, este es de manera incruenta. Es la única pequeña diferencia que advierte la Santa Iglesia, es el mismo sacrificio de Cristo celebrado sacramentalmente, sacramentalmente. Aquí también es muy importante introducir un detalle que les ruego que con toda su atención comprendan muy profundamente. No cualquiera puede celebrar la Eucaristía. Vean, no nos metamos mentiras. El mundo de hoy tiene una cantidad de negociantes que buscan de qué vivir y no les importa que sea jugando con los sentimientos religiosos de la gente como tratan de lograr sus fines. Pero por otra parte, hay tanta ignorancia religiosa en algunos ambientes que todo lo que suena como animista, como esotérico, como misterioso, como que le interesa a la gente. Vean qué cantidad, si le dicen a uno que se apareció algo por allí, sale corriendo, pero qué difícil es perseverar en estas cosas que son de instrucción y de profundización de la palabra de Dios. Precisamente por esa mentalidad, muchos creen que solo haciendo lo mismo que hace un sacerdote válidamente ordenado, hace lo mismo, pero no es lo mismo. Es que lo que hace la Iglesia nunca ha sido, y nunca será, por supuesto, ni siquiera remotamente, magia. No son los pases, no son las palabras. Les recuerdo, el sacrificio eucarístico tiene su valor por dos motivos: por el poder de la palabra y por la efusión del Espíritu Santo, que solo se garantizan en la tradición. Tradición quiere decir transmisión, en la transmisión del poder sacerdotal desde las manos de Cristo hasta nosotros hoy. Cristo lo encomendó a los apóstoles todavía dentro del Nuevo Testamento lo encomendaron a los sucesores suyos,
que desde el principio se llamaron obispos, y los obispos con sus colaboradores, los sacerdotes, que la Biblia llama presbíteros, de generación en generación, con una transmisión, con una tradición perfecta, ininterrumpida, hasta nuestros días. Solamente en esa estrictísima obediencia hay garantía de que lo que se celebra sea la Eucaristía. Y aterrémonos, ciertamente puede ser muy indigno el ministro que celebra la Eucaristía, pero cuando la transmisión es verdadera, el sacrificio es válido. En cambio, se pueden reunir de mil maneras distintas otras personas, comprar camisas de estas que se compran en las tiendas de artículos religiosos, comprar el libro con el que nosotros celebramos la Eucaristía, que está fácil de encontrar en algunas librerías que lo venden sin siquiera preguntar quién es el que los compra. En fin, y hacer más o menos lo mismo que nosotros hacemos. Pero atención, si no están en comunión con el Papa Francisco y con el obispo en cada lugar, normalmente no están celebrando ningún sacrificio. Están haciendo cosas, representando cosas, pero no haciendo el sacrificio de Cristo. Esto es serio, pero es muy bonito. Y nos da la garantía de que cuando venimos a la Eucaristía estamos en presencia, como María y Juan al pie de la cruz, en presencia del sacrificio real por el que nos fue dada la salvación. Tercer aspecto. El tercer aspecto también tiene que ser tenido en cuenta para captar integralmente lo que es la Eucaristía. Ese lo llamé presencia. Banquete, sacrificio y presencia. Sacrificio, banquete y presencia. ¿Qué es la presencia? Resulta que en la iglesia nuestro Señor Jesucristo prometió estar siempre y hasta el final de los tiempos. Y por supuesto lo prometió de muchas maneras. Basta con que ustedes recuerden algunas del Señor para que sepan que de manera espiritual Él está donde dos o tres se reúnen en su nombre. Por supuesto, Él está ahí, de verdad. Pero Él también está en los corazones de los que tienen fe. Claro, por un acto de fe profunda, como es la comunión espiritual, de la que hablaremos un poquito más adelante, por un acto de fe profunda, uno de verdad hace presente a Jesús en el corazón. Es que Él lo prometió, el que me abra en las puertas, cuando yo toque, entraré en su casa y cenaré con Él y Él conmigo. Pero también está, recordando más frases del Nuevo Testamento, en el cuerpo de la iglesia. Claro, si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, entonces todos los bautistas hacen realmente presente a su manera a Cristo. Y hasta podemos acordarnos de algo absolutamente precioso, y es que Él está en ese que está a nuestro lado sufriendo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, o estuve solo y me acompañasteis, triste y me consolasteis. En fin, cualquier obra de misericordia hace que nos demos cuenta que lo hacemos a Jesús mismo. Pero en ninguna parte aparece tan claro como en este episodio que les leí al principio, que Jesús, tomando el pan y pronunciando sobre él la acción de gracias, diga: esto es mi cuerpo. Esto. Esto quiere decir esto y no otro. Esto y no otra cosa. Esto es mi cuerpo. La palabra, el poder que tiene la palabra y por supuesto la acción del Espíritu Santo son las que realizan hoy el milagro. Cristo nuestro Señor nos dejó encomendado eso. Hagan esto, haced esto en conmemoración mía. De tal manera que cuando se dice, cuando el sacerdote lo pronuncia, esto es mi cuerpo, esto es su cuerpo. Es hasta el punto de que ya no se borra. Es el milagro, que ayer a una de las preguntas que me hicieron llamé
transubstanciación por el cual el pan deja de ser pan e íntegro se convierte en el cuerpo de Cristo. El vino deja de ser vino e íntegro se convierte en la sangre del Señor. Subsiste lo que la filosofía llama los accidentes, la forma, el color, el sabor, no importa, pero la sustancia, lo íntimo, se vuelve el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Y desde ese momento, mientras subsistan los mismos elementos que se consagraron, que se transformaron, está la presencia real. Por eso ustedes ven que el sacerdote, terminada la celebración sagrada, lleva el copón o la patenita, el copón, el contenedor del cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo, a la reserva del sagrario, que es, para quienes son nuevos en estas cosas, la cajita casi siempre muy adornada que hay detrás del altar o a un lado del altar, a veces en una capillita lateral, en donde se reserva con mucho cuidado a Jesús Eucaristía. La tradición católica lo llama el Santísimo Sacramento. Cuando entendemos estas cosas, ya sabemos que al entrar en un templo católico tenemos la garantía de que Jesús está corporalmente. Esto es mi cuerpo. Jesús está realmente allí. Es verdad que un poco el desuso, la falta de recordar estas cosas, o quizá, no sé, ignorancia de parte de todos, también nuestra, ha hecho que muchas personas ya olviden el misterio y entran a los templos católicos como si fueran simplemente lugares turísticos, a buscar el último santo y a mirar y a prender una vela por allí, cosas que no son repudiables, pero olvidan siempre que hay uno que está presente. Hay santos que se han convertido de tradiciones no católicas solamente porque al entrar en un templo católico han sentido que está habitado. Han sentido que allí está la presencia del Señor. Por supuesto que ese es un regalo que ya Dios les estaba haciendo para llamarlos, pero en el templo, en el sagrario, está realmente, corporalmente presente nuestro Señor Jesucristo, vivo. En esa actitud con la que se hizo presente, entregado por nosotros, por ustedes, entregado. Así que, por favor, teniendo en cuenta esto, recuerden que toda la celebración sagrada, toda la Eucaristía, hace a Jesús, está presente en la comunidad que celebra, ¿cierto? En el cuerpo de Cristo, cuando ustedes se reúnen en el templo. Por eso, aunque transmitamos por estos medios, la misa nunca será el sacramento al que todos estamos convocados. Y tenemos que tener sed de volver al templo lo más pronto posible y unirnos con nuestros hermanos porque hacemos presente a Cristo. Cristo, por supuesto, está presente en el sacerdote, porque ¿quién más puede decir válidamente cuerpo? Este es el cáliz de mi sangre y que es la sangre de Cristo. Está presente en las lecturas. Claro, cuando alguien lee, es Dios mismo que nos habla. En fin, toda la Eucaristía es presente. Esto matiza un poco los otros dos aspectos, ¿verdad? Toda la misa es sacrificio porque en toda está Cristo en actitud de darse. Toda, en el ministro, en ustedes, en las lecturas, siempre está dándose, entregándose a otro, pero sobre todo en el Santísimo Sacramento del altar. Toda ella, toda la Eucaristía, debería estar rodeada entonces de las posiciones corporales, del respeto real, inclusive de esta sensación de lo sagrado que solo da la fe profunda, y eso debería reflejarse
en la manera como estamos, como nos vestimos para la Eucaristía, en la manera como respondemos, en la manera como cantamos, en la manera como acudimos al templo, que no es un lugar de reuniones. Estrictamente hablando, no es lugar de reuniones, aunque sea una reunión la que se hace allí. Si uno privilegia solo el aspecto de convite o de banquete, el primero que enuncié, pues entonces comienza a charlar y a hablar por ahí de todas las cosas que se le ocurren. A veces nosotros mismos, sacerdotes, damos mal ejemplo, hablando en voz alta dentro del templo, dando instrucciones, cambiando floreros y cosas por el estilo. No nos pongan cuidado, somos de la misma masa que todo el mundo, pero por el amor de Dios, que cada uno de los que recibe este mensaje sepa que la presencia del Señor merece que todo sea armonioso con Él. Todo quiere decir todo, lo de por dentro y lo de por fuera. Todo quiere decir también el ornato del templo, también la calidad de los cantos, también el contenido, las palabras de los cantos. Ustedes pueden creer que hay gente que todavía se ofende con el sacerdote, con su párroco, porque en un matrimonio no les deja cantar canciones profanas. Pueden creer que todavía hay gente que se ofende con sus párrocos porque en los funerales no les deja cantar la canción que al muerto más le gustaba. Es que todo tiene sentido, pero todo tiene sentido comprendiéndolo bien. Ahora, la de Jesús en la Eucaristía también influye en lo que la Iglesia ha determinado que sean nuestras posiciones corporales. Jesús a veces actúa más sin que le falten los otros aspectos, por supuesto a él, más como maestro, a veces más como, a veces más como camino, en fin. La Iglesia es la única que puede determinar cuáles son las posturas corporales dentro de la misa. Voy a terminar ya esta parte diciéndoles algunos detalles que para nada, 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 nada quieren ser conflicto con nadie, sino que al contrario quieren enseñar lo que la Iglesia con sus normas dice que deben ser las posturas corporales dentro de la misa. Atención, porque si le preguntamos a la Santísima Virgen María, María, ¿tú cómo irías a misa? Ella seguramente les diría, como contestó al ángel, hágase en mí según tu palabra, ¿sí? Como lo manda la Santa Madre Iglesia. Uno no puede exagerar, uno no puede singularizarse haciendo cosas que nadie hace, uno debe hacer lo que todos, cuando todos, como todos, que esa es la norma principal de la vida comunitaria. Y entonces recuerden muy bien que desde cuando comienza la Eucaristía hasta cuando va a comenzar la primera lectura, estamos de pie. Que durante las lecturas y el salmo estamos sentados, Jesús Maestro, y nosotros escuchando. Durante el Evangelio estamos de pie, Jesús Señor. Que durante la homilía, durante la predicación del sacerdote, estamos sentados, Jesús Maestro, nosotros discípulos. Que después de la oración de los fieles, que la hacemos de pie, el credo, la oración de los fieles, entonces permanecemos de pie hasta cuando el sacerdote pone sus dos manos sobre las ofrendas. No importa que suenen campanitas o no. Cuando el sacerdote hace así, nos ponemos de rodillas. A veces hay acólitos medio dormidos que tocan después, cuando oyen alguna palabra. Pero no, es cuando él hace así. Cuando el sacerdote, eso ayer les enseñé, se llama epi, y que es la llamada del Espíritu, la invocación del Espíritu Santo, epiclesis, sobre las ofrendas. Y entonces allí nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de rodillas. Alguno me preguntó una vez, ¿y para dónde miramos? ¿Miramos para abajo? Pues todo el acto, toda la acción sacramental es para nosotros. De tal manera que lo mejor, si tenemos fe profunda, es mirar lo que está aconteciendo en el altar. Mirarlo. Y mirarlo con ojos profundos de fe.
eh, nos ponemos de pie sin que nos lo tengan que decir, inmediatamente termina la consagración de la sangre del Señor y cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. Aquí es donde yo no quiero entrar en dificultad con ningún grupo, pero no. Los grupos que tienen dudas sobre esto, lean por favor el misal, no vamos a inventarnos ninguna norma. Sé que hay grupos que le indican a la gente permanezcan de rodillas y no sé qué, pero atención, que no les toque a sus sacerdotes estar repitiendo y repitiendo cosas. La Conferencia Episcopal de Colombia determinó que la postura corporal desde este es el sacramento de nuestra fe en adelante es de pie. Y lo hace con paciencia, con serenidad, con calma. Lo hacemos obedientes como María. Lo hacemos sin resentimiento, sin nada por dentro. Que así lo pide la Santa Madre Iglesia y como tal sabemos que no nos vamos a equivocar. Hasta cuando comulgamos, permanecemos de pie y después de comulgar, volvemos a nuestro puesto. Y ahí se da libertad para que uno haga su acción de gracias o de rodillas o sentado. ¿Sí? La acción de gracias depende de cómo se sienta uno, si quiere llegar en una actitud más adorante o si quiere llegar en una actitud más de escucha, no importa. Después de la comunión, después de comulgar sacramentalmente, nos podemos arrodillar o sentar. Pero apenas el sacerdote dice, oremos, para la oración final, nos ponemos de pie. Ese oremos es de la comunidad, es de la iglesia, no es del Padre. Y por lo tanto yo no debo seguir absorto en mis oraciones privadas. Debo hacer eso. Si me queda faltando un poquito de tiempo para la intimidad con el Señor, pues por supuesto que después de la bendición puedo sentarme o arrodillarme otro rato a seguir conversando con Jesús y ojalá muchos lo hicieran. Con esto me parece que tendrán ustedes suficiente para participar adecuadamente de la Eucaristía. Pero ahora, y con esto termino para que ya se vayan alistando, por favor, con las preguntas que quieran hacerme, si tienen a bien y quieren que compartamos algún ratico de esto, sobre este tema o sobre otros que tengan que ver con la vida religiosa, con la vida cristiana, pues entonces les quiero decir lo que es la comunión espiritual. Vean, la Iglesia sabe que muchas veces quisiéramos estar unidos a Cristo tan intensamente como cuando comemos su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Y por eso desde muy antiguo ha entendido que además de la comunión sacramental se puede hacer la comunión espiritual. En este caso en que el aislamiento que nosotros tenemos nos obliga a estar ausentes del templo temporalmente, es muy importante que llamemos otra vez a la práctica la comunión espiritual y que no la olvidemos, porque cuando volvamos al templo, Dios mediante muy pronto, entonces tendremos que recordar que la comunión espiritual es un acto piadoso que se puede hacer cuando estamos sintiendo un poco de devoción o cuando queremos sentir más, estando en la casa o en el trabajo o en cualquier lugar, que la podemos hacer cuando queremos entrar en conversación con el Señor Jesucristo de una manera más intensa, en fin, que consiste simplemente en un acto de fe por el cual explícitamente le pedimos al Señor, ven, ven a mi corazón y te recibo allí. Estamos difundiendo, y lo pueden encontrar en nuestras comunicaciones recientes, la comunión espiritual de San Alfonso María de Ligorio. Pero no quiero entrar en la consideración sobre ese texto que es precioso ahorita, sino enseñarles que de las maneras más sencillas del mundo se puede hacer la comunión espiritual. Por ejemplo, si yo en este momento quiero hacer la comunión espiritual, ¿qué haría yo? Pues por mi propia manera de ser, yo preferiría cerrar los ojos para concentrarme mejor y con los ojos cerrados visualizar
a Jesús, inclusive con lo que la imaginación mía ha tenido como alimento, las obras de arte, en fin, las esculturas que conozco, hacer visible a nuestro Señor Jesucristo y hablar con Él y decirle algo como esto: Señor, en estos tiempos en que por obediencia debo permanecer en mi casa y no puedo acudir al templo, lamento no poderte recibir sacramentalmente. Te ruego que pronto pueda hacerlo y mientras tanto te suplico que vengas a mi alma, que vengas todo tú, Dios y hombre, que vengas y habites en ella. Y sintiendo así, Señor, que siempre me escuchas y que estás conmigo, yo te alabo, te bendigo, me entrego a ti. Por favor, Señor, quédate en mi corazón, purifícalo, cuídalo, oriéntalo hacia ti. Haz, Señor, que yo viva de tu amor. Yo sé que tu amor es por el Padre y por la humanidad entera. Ayúdame a vivir de ti y para ti. Amén. Pero uno de pronto no tiene tanto tiempo. Entonces simplemente le dice: Jesús, yo te amo, ven a mi corazón. Y sintiendo que has venido, te amo, te bendigo, te quiero mucho. Basta. La comunión espiritual es un acto de fe. Si ustedes quieren repasar un poco las enseñanzas de los santos, muchos de ellos hablan del valor de la comunión espiritual y sobre todo hecho con frecuencia. Así que ayer les expliqué el valor del acto de contrición. Incluso cuando hay pecados graves, que si uno tiene la intención de confesar lo más pronto posible, de verdad quedan absueltos, de verdad quedan perdonados. Queda nomás la condición de llegar pronto al sacramento de la confesión, cuando hay imposibilidad. Y luego, hoy, la comunión espiritual. Fíjense cómo las dos, preparando sí ya sus preguntas, por favor, pero fíjense cómo las dos cosas, el acto de contrición perfecta, por amor, es decir, perfecto quiere decir con amor, porque te amo, me duele haberte ofendido. Y luego el ejercicio de la comunión espiritual: Señor, no te puedo recibir ahora sacramentalmente, pero te pido que espiritualmente vengas y tomes posesión de todo mi ser. Y sintiéndote aquí presente, te amo, te adoro. En fin, esos dos actos en estos tiempos son perfectos. Pero también después, ¿qué tal en la hora de nuestra muerte? ¿Qué tal que no haya tiempo de traer al sacerdote? Tendríamos que saber hacer esto perfectamente. Y Señor, si me libro de esta, entonces te prometo que corro primero que todo a mi confesión y que por supuesto que iré a la comunión en la iglesia. En fin, vamos entonces a ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con la que quieran que comencemos. Bien. Muy bien. La Capilla Rosa Mística nos manda algunas preguntas y con mucho gusto las leo. Aquí dice: Monseñor, buenos días. Teniendo en cuenta que el sacrificio de Cristo es el mismo siempre, por manos de un ministro idóneo, ¿cómo eliminar obras irregulares dentro de la Santa Misa, tales como sanación o liberación? ¿Existe entre el pueblo de Dios imaginarios que confundan y clasifican tanto a la de la Santa Misa como a los sacerdotes que presiden el acto litúrgico? Bien, muchas gracias por la pregunta. Realmente mm, la- las expresiones de sanación y liberación denotan una especie de moda que me imagino que, como todas las modas, irá pasando en este sentido. A ver, si por liberación se entiende la obra de Cristo que nos libró del pecado, como el Padre, como Dios nuestro Señor, que mostró todo su poder cuando liberó de la esclavitud de Egipto a su pueblo, si por liberación se entiende eso,
Por supuesto que toda misa es de liberación, no hay que hacer una misa de liberación. Y por supuesto que el único que libera y salva es Cristo. Eso mínimo catecismo tiene que saberlo. Que les va a hacer una liberación, duden del obispo, está enfermo, ¿cierto? Porque no se trata de que yo haga la liberación, es que Cristo ya la hizo. Entonces, ¿qué es lo que le toca al obispo? Invitarlos a que se confiesen. La verdadera liberación, es decir, la participación en el acto por el cual nuestro Señor Jesucristo nos arrancó las cadenas y toda forma de esclavitud, se transmite a nosotros por la gracia de un sacramento, uno de los más preciosos, el de la confesión que Jesús instituyó nada menos que el día de su resurrección. Es decir, en la tarde del primer día, ese día instituyó este sacramento, se lo encomendó a los apóstoles, no a otros, y por lo tanto es el sacramento por el cual nosotros experimentamos que Jesús pasa por nuestra vida arrancándonos la única cadena que de verdad nos ata y nos confunde, que nos hace esclavos a todos, que es la cadena del pecado. Todo lo demás puede ser simplemente superstición. Y por otra parte, si cuando hablan de liberación se refieren a liberaciones de ciertas amenazas o ciertas ataduras que pone el enemigo, entonces en la iglesia hay un ministerio que se llama el exorcismo, que cada obispo tiene la obligación de delegar a un sacerdote en la diócesis para que lo ejercite. De tal manera que si alguno, aunque fuera sacerdote católico, anda por ahí ofreciendo exorcismos, o si alguien les da tarjeticas en donde dice que ofrecen liberaciones y exorcismos y todo eso, dúdenlo. Eso no funciona en la Iglesia Católica. Precisamente porque ha habido abusos en esto toda la historia, es por lo que la Iglesia ha dejado en manos del obispo del exorcismo, que así se llama, y que por supuesto en algunos casos, lo demás es siempre un gran desorden. La palabra sanación es una palabra que no se necesita mucho en el lenguaje español. Nosotros siempre habíamos usado la palabra curación y la Iglesia nunca ha dudado, ni siquiera de que Dios nuestro Señor nos conceda gracias de curación por muchos motivos, de muchas formas, no, de muchísimas formas. Fíjense, por ejemplo, si alguno tiene tiempo de leerlo, los relatos de Lourdes. Si ustedes ven el elenco de las misas, no hay ninguna que se llame de sanación. De tal manera que lo que hay que entender es que, pues de pronto, queremos orar para que el Señor nos devuelva la salud, nos regale la salud, condiciones de vida que nos permitan estar siempre unidos a nuestros hermanos en la iglesia. Y eso es perfectamente legítimo, perfectamente lícito. Pero si alguno tiene alguna duda, pues lo invito a que hable con su párroco, pero sobre todo también que piense en lo siguiente. Hoy que hablamos de la presencia real de Jesús, ¿no? Puede que a uno lo inviten a una misa de sanación, pero pongamos que esta no es de sanación. ¿Qué sana más? Que a uno le digan que esto es de sanación y alarguen los rezos, o que uno comulgue. Porque si comulga y todo Cristo, todo su ser, todo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo me tocan a mí, todo mi ser, no es mucho más que 1000 imposiciones de manos por ahí. Tengo otra pregunta. Aquí agradezco muchísimo, le respondo, dice lo siguiente. Buenos días, teniendo el sacrificio de Cristo es el mismo siempre, por manos de un ministro que la confecciona. Esa es como la misma anterior. Sí, era la misma pregunta, de tal manera que la dejamos por lo pronto. Bueno, la otra pregunta
La mejor postura para comulgar es la interior. Perdonen que se los diga de esa manera. Puede ser que no sea fácil captar. Por dentro, como les explicábamos el domingo de Ramos, el alma se puede parar, nuestra propia persona, poner a los pies de Jesús. Pero atendiendo a las normas para la celebración de la Eucaristía en Colombia, todavía hay una norma que nos indica que es mejor que comulguemos de pie, ¿cierto? Es verdad que lo otro no está prohibido, pero en atención a la obediencia y porque por dentro podemos postrarnos ciertamente, le llega igual todavía cuando se hizo esa norma, pero conozco bien que conozco muy bien la situación. eh, en ese momento los señores obispos lo que vieron en Colombia es que gracias a Dios todavía hay muchas personas que comulgan y a veces la mm, dificultad para disponer de otras formas de comulgar hacía que fuera mucho mejor y mucho más conveniente que cada uno llegara a la comunión de pie. Y la última pregunta, me informan además por el mismo medio que la transmisión ha estado intermitente, que va y viene. Doy disculpas, son problemas que tenemos con el internet. Imagino que luego les quedará grabado todo este material. Lamento mucho eso, pero ahora quiero responder la última. Monseñor, buenos días. ¿Es válido que una persona que vive en unión libre haga lectura de la palabra, que sea lector en la misa? A ver, todas las personas que tienen buena voluntad deben venir a la Santa Misa, no importa su situación moral. Nuestro Señor Jesucristo es suficientemente cariñoso y bueno para que a todos nos perdone y nos ayude. Lo que he dicho sobre el acto de contrición y sobre la comunión espiritual se puede hacer aunque uno viva en unión libre, por el amor de Dios. Por supuesto que tiene que estar acompañado del propósito: a la primera oportunidad me confieso. Y en el caso de no tener peligro de muerte, pues no puede comulgar hasta que vuelva, Pero claro, claro que le corresponde a uno saber que para ejercer cualquier ministerio dentro de la Santa Misa, uno debería primero por lo menos tener el nivel básico de todos los cristianos ya adultos en su fe. Es decir, en este caso, debería estar un poco más concentrado uno en las cuestiones de Dios. Si uno está en unión libre, por favor acérquese más bien a su párroco y pídale una estrategia, que no sea de usted solo, sino que el párroco se comprometa, una estrategia para que termine pronto esa condición de unión libre o de unión irregular y rápido, rápido vuelvan a la confesión y a la comunión y así poder ejercer en la iglesia todos los ministerios. Bien. Aprovechó a alguien que estaba ya despidiéndome para hacer otra pregunta, con mucho gusto. Perdónenme porque me llegó por otro medio y entonces no soy tan hábil como ustedes. Perdonen, aquí voy. Ya. Muy bien. La pregunta es relacionada, pero no es exactamente el mismo camino de lo que estamos comentando sobre la Eucaristía, pero con mucho gusto la vamos a responder también. Me pregunta Juan Camilo Luque,
¿Cómo se puede hacer discernimiento para una eventual vocación a la vida sacerdotal o religiosa en un contexto como el actual? Pues Juan Camilo, el discernimiento se hace siempre delante del Señor. El discernimiento se hace poniendo, lo he explicado ahora para la comunión espiritual, en presencia de Jesús, como imaginándolo delante de nosotros, pero más que una imaginación, haciéndolo presente para conversar con Él. Ahora, hay muchos caminos. Podríamos, delante de Jesús, así, hecho presente, hablarle sobre la vocación de los discípulos, hablarle de lo que ellos vivieron y recordarlo, o leerlo, por ejemplo, al inicio de los evangelios se encuentran normalmente vocaciones de algunos de ellos y tratar de mirar si en nuestro corazón hay cosas parecidas. Lo que posteriormente tendríamos que hacer es ofrecernos al Señor. Señor, si tú quieres, yo estoy disponible. Yo aquí, como lo dice en su vocación el profeta Isaías, Isaías capítulo 6, aquí estoy, mándame. Y luego analizar con ayuda de su propio confesor los sentimientos que se vienen después de esto. Si en los sentimientos hay paz, hay deseo de consagrarse al Señor, muy seguramente ese es el camino. La distinción entre una vocación sacerdotal o religiosa depende un poco más de una cosa que se llaman los carismas, es decir, de si uno quiere un servicio más universal de la Iglesia, como sacerdote en las parroquias, unido al obispo para que progrese la evangelización en general en todas partes, cosa que mucho necesitamos ahora, o bien ha descubierto uno que uno quiere dedicar su vida, por ejemplo, solo a los enfermos. Entonces hay comunidades religiosas que se especializan en eso. Muy bien, muchas gracias por esa pregunta. Algún día deberíamos hacer una bien interesante reflexión sobre la vocación. Muy bien. Otra pregunta. Andrés Sabogal nos dice, Monseñor, ¿es oportuno ser ministro extraordinario de la Eucaristía? De ser así, ¿qué se debe hacer para hacerlo? Entonces, atención, Andrés y los que nos están escuchando. No existen ministros extraordinarios de la Eucaristía. La Eucaristía es el misterio sacramental de la gracia del Señor. Y ese solo tiene ministros ordinarios, ministros de orden, que son los sacerdotes y los obispos. Ni siquiera los diáconos son ministros de la Eucaristía. Ministros extraordinarios de la comunión, es decir, de la distribución del cuerpo de Cristo, sí existen. Normalmente hablando, para que uno quiera ser ministro de la comunión, uno debería estar en comunicación con su párroco y que el párroco vea si hay necesidad real. Necesidad real de quien ayude, porque por ejemplo son muchas las personas que comulgan un domingo y por supuesto que habría, sobre todo si usted pertenece a la diócesis de Facatativá, una preparación que tendríamos que ofrecer y que no es breve, que no es cortica y que nos debe preparar y capacitar para hacerlo de la mejor manera posible. Muy bien. Con estas preguntas que nos han hecho, que agradezco muchísimo, y con la bendición que quiero darles ahorita para terminar, pues los invito de manera muy cordial, muy cariñosa, para que nos acompañen también mañana a las 10:30. Esta tarde a las 3 tendremos el rezo del Santo Rosario y a las 5 la Eucaristía. Con mucho gusto los invito. De nuevo les doy disculpas por las interrupciones en la señal. De verdad desde ayer hemos tenido dificultades bastante fastidiosas con el internet.